Queremos encontrar la tasa media de cambio de f de x igual 1 dividido por la cantidad x más 2 hexanewtones el intervalo cerrado de 3 a 3 más h. Aviso: en este ejemplo, tenemos una variable aquí como parte del intervalo. Para encontrar la tasa media de cambio, definimos el cambio en la salida, y dividimos por el cambio en la entrada, donde el cambio en la salida es la diferencia de los valores de función, y el cambio en la entrada es la diferencia de los valores x, así que necesitamos primero evaluar la función en. Así que f de 3 será igual a 1 dividido por la cantidad 3 más 2 que es igual a 1,5. Entonces, cuando la entrada es 3, la salida es 1,5. Y si queremos, podríamos escribirlo como un par ordenado donde la coordinación x sería 3 y la coordinación y sería 1,5. Ahora necesitamos encontrar f de 3 más h, así que tenemos 1 dividido por, estamos sustituyendo 3 más h por x. Para tener 3 más h más 2, combinando el 3 y el 2. Para tener 1 sobre 5 más h. Así que cuando la entrada es 3 más h, la salida se divide por la cantidad 5 más h, lo que de nuevo, si queremos, podemos escribir como un par ordenado donde la entrada es 3 más h, y el producto sería 1 dividido por la cantidad 5 más h. Y ahora, tenemos la información que necesitamos para encontrar la tasa media de cambio. Para determinar el cambio en la salida determinaremos la diferencia de los valores de función. Los pedidos emparejan los valores y, por lo tanto, dividimos por 5 más h, 1,5. Y luego para el cambio en la entrada o cambio en los valores x, tendremos la cantidad 3 más h. 3. Ahora, esto va a ser un poco más reto para simplificar que los ejemplos anteriores. Necesitamos encontrar un denominador común cuando tenemos el denominador de 5, y un denominador de 5 más h, lo que significa que este denominador necesita un factor de 5. Así que vamos a multiplicar esto por 5 sobre 5, y esta fracción necesita el factor de 5 más h. Entonces vamos a multiplicar por 5 más h sobre 5 más h. Ahora tenemos un denominador común de 5 por 5 más h y el numerador va a ser 5. Entonces tendremos. Ahora, vamos a nuestro denominador aquí. Tenemos 3 más h. 3. Los 3 simplificados, así que tenemos h. Y por supuesto, 5. 5 hexasiemens igual a 0. Por lo tanto h todos más de 5x la cantidad 5 más h dividido por h. Vamos adelante y escriba esto como un problema de multiplicación. Tenemos h todos más de 5 por 5 más h divididos por h más de 1. Que es lo mismo que multiplicando por 1 sobre h. Aviso: en este formulario, el h es simplificado dejando nosotros con una fracción negativa, tenemos menos 1. Dividido por 5x la cantidad de 5 más h. Entonces, esta fórmula aquí sería la tasa promedio de cambio para la función en este intervalo dado. Lo que significa cuando h es mayor que 0, podemos usar esta fórmula aquí para determinar la tasa media de cambio en el intervalo.